Bien, buenas tardes a todos, queridos amigos. Es un placer estar nuevamente con ustedes. Vamos a continuar con la clase que habíamos iniciado previamente sobre las formas de extinción de las obligaciones tributarias. Por favor, me confirman si logran captar bien la imagen y se escucha bien la clase y si pueden ver la presentación que les he compartido, como siempre. Todo claro, licenciado. Muy Buenas bien. tardes, licenciado. Perfecto. Perfecto. Muy bien, bienvenidos entonces nuevamente. Vamos a continuar con el tema. ¿Se recuerdan que la clase anterior estuvimos hablando que nuestro código regula distintas formas en las que se puede extinguir la relación tributaria, las obligaciones tributarias? Y pues la doctrina nos las clasifica en una forma, digamos, normal en que puede extinguirse la obligación tributaria, que es mediante el pago. En ese sentido, podemos decir que el pago es la forma normal de extinción de las obligaciones tributarias. Y esto ocurre cuando el contribuyente pues entrega la cantidad de dinero que adeuda a la administración tributaria en la forma y en el plazo establecido en la ley. Sin embargo, nuestro código contempla en el artículo 35 otras formas que podríamos decir son excepcionales en las que puede terminar una relación tributaria. Esto es, por ejemplo, la compensación, la confusión, la condonación o remisión de las obligaciones tributarias y la prescripción. Hablamos en la clase anterior sobre el tema de la compensación. Ustedes se recuerdan, hablamos de que existe compensación cuando en una obligación el acreedor y el deudor tienen deudas recíprocas, de tal suerte que el acreedor es, digamos, le deben en una deuda, pero en otra deuda es él el que debe. Es decir, son dos personas que son acreedores y deudores a título propio y por derecho propio recíprocamente. Entonces se compensa ahí la obligación con la intención de no tener que pagar. Esto ocurre cuando un contribuyente le debe en virtud de un tributo a la administración tributaria y la administración tributaria le debe al contribuyente, ya sea en virtud de un pago hecho en exceso, de un cálculo mal elaborado o de un crédito fiscal, que fue el ejemplo que más discutimos en la anterior clase. Además de la compensación, pues tenemos como tercer forma de extinción de las obligaciones tributarias lo que se llama la confusión. Yo creo que con esta no van a tener mayor problema. En el derecho tributario es muy rara la situación en la que puede ocurrir una confusión. De hecho, para serles muy honestos, en el derecho de obligaciones en general, incluso en el derecho civil, es una situación muy extraordinaria que se dé la confusión, pero puede darse casos de confusión incluso en el derecho tributario. Hay confusión cuando en una misma persona se reúnen al mismo tiempo las calidades de acreedor y deudor. Es decir, tendríamos una situación en que tenemos la misma persona es acreedor y es deudor de la misma deuda. Obviamente no tiene sentido de que se pague a sí mismo, sino que al reunirse esas dos calidades se da lo que se llama una confusión y la deuda se extingue o se extingue la relación tributaria en ese sentido. Yo les puse aquí un ejemplo, es muy poco lo que van a ver, pero igual era importante para tenerlo. Yo tuve un caso donde en una municipalidad le donaron un bien inmueble. Uno de los vecinos pues quería aportar para que la municipalidad construyera ahí una cancha polideportiva. Yo lo recuerdo muy bien el caso. Él llegó ante el alcalde y le dijo, mire, nosotros tenemos ese terreno, mi familia quiere donarlo a la municipalidad a efecto de que se construya ahí una cancha polideportiva. En el Consejo Municipal, pues yo asesoraba a esa municipalidad y me pidieron que cómo hacíamos el trámite para la donación. Se emitió el acuerdo del Consejo, aceptando la donación que se hacía y en virtud del contrato de donación, pongamos como ejemplo, Estuardo Castellanos le traslada la propiedad de un bien inmueble a la municipalidad de Guatemala. Manera de ejemplo nada más. Pero resulta que cuando ya recibimos el bien inmueble,
fuimos a examinar cómo estaba con el tema del pago del impuesto único sobre inmuebles. Recuérdense que el UCI es un tributo, pero es un tributo que se paga directamente a las municipalidades. Las municipalidades tienen su registro, digamos, fiscal de los bienes inmuebles que constan en su municipio y tienen la facultad legal para cobrar directamente el UCI. Pues resulta que este bien inmueble que le donaron a la municipalidad tenía una deuda de 2 años pendientes de pago del impuesto único sobre inmuebles. Y aquí se da esta situación que quiero ejemplificarles. En un principio, Estuardo Castellanos, dueño del bien inmueble, le debía a la municipalidad 2 años del impuesto único sobre inmueble. Digamos que eso, a manera de ejemplo, asciende a 10,000 quetzales. Solo es un ejemplo, ¿no? Pero en el momento en que Estuardo Castellanos le dona a la municipalidad, el nuevo propietario de ese bien inmueble es la Municipalidad de Guatemala. Entonces resulta acá que la municipalidad reúne las calidades de deudor de ese UCI y acreedor de ese UCI por disposición legal. Obviamente no tendría ningún sentido que la municipalidad se pagara a sí misma esa deuda tributaria y por lo tanto ahí se da una confusión y se extingue la obligación tributaria, ya que no puede cobrar el crédito tributario el mismo sujeto. Si es deudor y acreedor, al darse la confusión, se extingue, solo se emite, digamos, una resolución del Consejo Municipal donde se declara que al haber ahí confusión, se da por extinguida la obligación tributaria que estaba pendiente de pago para esa situación. Muy poco común que se dé esto de la confusión, pero igual el código lo contempla como una posibilidad en la que se pudieran reunir las calidades de deudor y acreedor al mismo tiempo en un solo sujeto. La cuarta forma de extinción de las obligaciones tributarias es la condonación, o también le llaman remisión. Vamos a ver. Vamos a hablar aquí técnicamente y vamos a decir que normalmente se toman como sinónimos. Cuando hablemos de condonación o remisión de una obligación, casi siempre se van a tomar como sinónimos, pues, que significan lo mismo, aunque técnicamente la condonación es una forma de extinción de las obligaciones tributarias en las cuales se perdona, oiga bien, a través de la emisión de una disposición legal, el pago de una deuda al contribuyente. Si es total, pues si se le perdona toda la obligación tributaria, se dice que es una condonación de la deuda. Si es parcial, se dice que remitieron una parte de la obligación tributaria. Es decir, la diferencia, mis amigos, entre la condonación y la remisión, técnicamente, es que la condonación es una extinción de toda la obligación tributaria, mientras que la remisión solamente se extingue una parte de la obligación tributaria. En el caso de Guatemala se toman, o el código las utiliza como sinónimos. Hablemos que aquí vamos a encontrarnos con 2 clases de condonaciones o de remisiones que contemplan nuestro código tributario, nuestra legislación tributaria. Por un lado tenemos lo que le han llamado las amnistías tributarias. ¿Qué van a hacer las amnistías tributarias? Bueno, es la condonación o la remisión de las obligaciones tributarias que se hace emitiendo una ley, digamos un decreto del Congreso de la República que perdona el pago de esas obligaciones tributarias. No sé si lo han escuchado en alguna oportunidad y se decretaron una amnistía del impuesto sobre la renta, por ejemplo, de los últimos 5 años, de los últimos 3 años. Cuando hablemos de una amnistía tributaria, la clave es que se va a tratar de una condonación de las deudas tributarias, pero que se hace a través de la emisión de un decreto del Congreso de la República. Si se hace de otra manera, se le llama simple y sencillamente condonación. Por ejemplo, que alguna norma permita que la propia administración tributaria al azar condone las obligaciones, pues entonces se hace una escritura o un documento de condonación. Pero cuando se hace con la emisión de una ley, le llaman amnistía tributaria. Si es parcial, nuevamente solo le llaman una remisión. Se dice, se decretó una remisión a través de una amnistía tributaria,
Si es total, se le llama condonación y entonces se dice se condonaron las obligaciones tributarias en virtud de la amnistía decretada por el Congreso. La clave, mis amigos, es que cuando hablemos de amnistía, nos referimos a que el Congreso de la República emitió un decreto perdonando las obligaciones tributarias. Es distinto cuando hablemos de una exoneración, que ya en otra clase lo mencionaba por ahí alguien. Se dice que la exoneración es cuando el presidente de la República, porque si ustedes me ayudan con la lectura, vamos a la Constitución. En el artículo 183 de la Constitución, donde están las atribuciones del presidente, encontramos la literal R. Yo quisiera que alguien nos ayude ahí con la lectura de la literal R del 183 de la Constitución. Ustedes me dicen quién. ¿Tienen por ahí a la mano su Constitución? Sí, licenciado. 183, por favor, Yolanda. Muy bien, como sea. 183. Sección cuarta, recursos. Artículo 183, recursos. En el procedimiento económico coactivo en contra... Vamos a ver, Yolanda, por favor. 183, pero de la Constitución. Necesito que me lea. Usted está leyendo el Código Tributario. Sí, perdone. Pasa. Aquí lo tengo. Lo siento. 183. Ya lo tengo. Ya, ok. Artículo 183. Funciones del presidente de la República. Son funciones del presidente de la República, inciso A, cumplir y hacer cumplir la Constitución. No los vamos a leer todos, solo quiero que me lea el inciso R hoy. R, muy bien. No vamos a tardar toda la clase solo con ese artículo. Sí. Inciso R, muy bien. Exonerar de multas y recargos a los contribuyentes que hubieran incurrido en ella por no cubrir sus impuestos dentro de los términos legales o por actos u omisiones en el orden administrativo. Correcto. Lo que nos está diciendo acá es que tiene el presidente de la República la facultad de exonerar a los contribuyentes el pago de las multas que se les pueden imponer o de los recargos que se les pueden hacer por no pagar los tributos en tiempo. A eso se le llama exoneración. Y si ven, se trata de una forma de extinguir la obligación tributaria, pero una parte de la obligación tributaria sería una especie de remisión que hace el presidente de la República y que ya lo comentamos en alguna clase. Esta misma facultad la encontramos en su Código Tributario, que yo quisiera que vean cómo la aborda el Código Tributario. Alguien que me haga favor de leer el artículo 46 del Código Tributario para que nos enfoquemos. Ahora sí, del código. Aquí lo tengo, sí. Del Código Tributario. Artículo 46, condonaciones. La obligación de pago de los tributos causados solo puede ser condonada o remitida por la ley. Las multas y los recargos pueden ser condonados o remitidos por el presidente de la República, de conformidad con lo establecido por el artículo 183, inciso R de la Constitución Política, sin perjuicio de las atribuciones propias del Congreso de la República y lo establecido en el artículo 97 de este código. Claro, eso del artículo 97 me interesa mucho que leemos la lectura porque es importante. Siempre en su Código Tributario, por favor, leamos el artículo 97. ¿Alguien más que me haga favor de darle lectura para que vea que tienen ahí a la mano su Código Tributario? Exoneración de multas, recargos e intereses. La exoneración de recargos y multas corresponde al presidente de la República, quien puede autorizar a la administración tributaria para ejercitar esta facultad. Los intereses constituyen recargos. Correcto. Lo que nos está diciendo entonces que en armonía con lo que establece la Constitución, la facultad para exonerar el pago de multas o para exonerar del pago de los recargos, dentro de lo que incluiría el interés o los intereses, le corresponde al presidente de la República. Pero el artículo nos da una facultad muy interesante. Nos dice que el presidente puede delegar esa facultad en la Superintendencia de Administración Tributaria para que sea la superintendencia la que haga esa exoneración.
Es decir, aunque es una facultad que la Constitución le da al presidente, también la ley le da la potestad de poder delegarla a la Superintendencia de Administración Tributaria. Cuando acudimos al presidente o por delegación a la SAT y le pedimos que exonere el pago de las multas y recargos, si el presidente lo autoriza, eso sería una condonación. O si solo autoriza una parte, eso sería una remisión de la obligación tributaria y extinguiría esa obligación tributaria del pago de multas y de recargos. Ahora, la exoneración o más bien la condonación del pago del tributo como tal, eso solo se puede hacer mediante una disposición del Congreso de la República, mediante un decreto emitido por el Congreso, y para ello pues tendría que seguirse todo ese procedimiento legislativo que vimos en las clases anteriores y emitir una ley que condonara las obligaciones tributarias de un periodo de tiempo. Y a eso le llaman una amnistía tributaria. Yo creo que no les tiene que dar mucho problema el tema de la condonación, son muy fáciles de comprender, igual que la confusión. La confusión es muy rara que ocurra, se da cuando en el mismo sujeto, la administración tributaria, se reúnen las dos calidades, es deudor y acreedor al mismo tiempo, y eso es muy raro que ocurra. Yo les puse ahí un ejemplo, que adquiere por donación un bien, pero el bien implicaba el pago del IUSI y eso estaba, digamos, atrasado por un periodo. Y la condonación o remisión, pues que es el perdón que se da y que extingue de la obligación. Carlos, ¿tiene alguna duda? Le escuchamos. Licenciado, buenas tardes. Buenas tardes, qué gusto de Muchas saludar. gracias. Muchas gracias igualmente, licenciado. Con el tema de la confusión, en el artículo 45 habla que la reunión en el sujeto activo de la obligación tributaria. En este caso, sería únicamente la confusión para el sujeto activo, ¿no aplicaría en este caso en el sujeto pasivo? En este caso de las obligaciones tributarias, solamente podría haber confusión en el sujeto activo. Y le voy a explicar por qué es muy fácil de entender. Lo que pasa es que en una obligación tributaria nunca puede ser el particular el sujeto activo. O sea, no podría ser que se reunieran la calidad de acreedor en un particular, en un contribuyente, porque el acreedor de la obligación tributaria siempre va a ser el Estado, la administración tributaria. Entonces, yo no le puedo deber tributos a un particular, eso no es factible. El sujeto activo siempre es el Estado. Por lo tanto, la calidad de sujeto activo nunca la puede tener un particular. Lo que se puede reunir es la calidad de sujeto activo y sujeto pasivo en el Estado, pero el particular solamente puede tener la calidad de sujeto pasivo, nunca puede tener la calidad de sujeto activo. Entonces no podría haber, digamos, confusión en un contribuyente sola o en un órgano del Estado, Carlos. No sé si logra captar, es muy fácil. Es que el único que puede ser sujeto activo en los tributos es el Estado. Entonces no podría darse la situación de una confusión en un particular, mi amigo. Sí, es que surge la pregunta porque en alguna oportunidad, pues, en la compañía nosotros, pues, nos debían crédito fiscal del IVA. ¿Sí? Y nosotros, pues, le solicitamos a la SAT que nos pagara intereses sobre ese crédito del IVA que nos había dejado atrasado durante mucho tiempo. Y sí hubo una resolución donde la SAT concedió y nos pagó intereses sobre ese crédito fiscal que nos debía la SAT, pero sí nos lo autorizaron a través de una resolución. Pero no les pagó, sino que lo compensó con alguna deuda tributaria del contribuyente. No, sí fue en cheque el pago. Mire qué interesante. Sería de ver el caso. Me gustaría como conocerlo más a detalle y sobre todo la resolución que emitió la SAT, ¿verdad? Que haya reconocido el pago de intereses me parece algo... Fíjese que sí, en ese entonces fue hace como unos 4 o 5 años. A partir de esos años, la SAT hizo una modificación y nos cerró ese derecho para poder solicitarle intereses a la SAT por
el reintegro del IVA atrasado. Claro. Pensaría, es muy interesante el caso. Hoy sería de analizarlo un poco más a profundidad y ver la resolución, que me encantaría como para estudiarla. Pero es una situación, digamos, extraordinaria, Carlos. Es muy raro que eso se pudiera dar. Ok, gracias, licenciado. Había otro compañero por ahí que había levantado la mano. No sé si todavía tiene alguna duda. Si no, continuamos, mis Buenas amigos. tardes. Y buenas tardes, José. Perdón, es que había perdido su nombre. Oye, díganos. Solamente me causa una duda eso de la condonación, ya que en hace algunos días yo escuché una noticia que a una persona que estaba procesada, que fue específicamente este señor, creo que se llama no sé si es Roberto Alejos, en un caso que él estaba procesado, que le habían condonado una deuda de pagos fiscales al Estado por haber sido él como participó como colaborador eficaz en un proceso de defraudación. Pero no sé, me quedé yo con duda de eso porque según la ley, pues solo el presidente tiene la potestad o puede delegar a la administración de la SAT, ¿verdad? Para poder hacer eso según lo que acabamos de leer. Pero no me causa duda eso. No sé si usted tendrá algún conocimiento sobre ese caso, licenciado. Fíjese que no lo conozco y le puedo adelantar. Yo pensaría que no es legal que lo hayan hecho dentro de un proceso penal, una condonación de una deuda tributaria. No encuentro yo la forma legal en que la hayan podido llevar a cabo. No lo permite la ley. De hecho, yo le voy a decir, el Código Procesal Penal, cuando establece la posibilidad de aplicarle alguna medida desjudicializadora al proceso penal en materia tributaria, por ejemplo, la suspensión condicional de la persecución penal o un criterio de oportunidad, siempre en materia tributaria establece que el requisito para que se pueda aplicar estas medidas como el criterio de oportunidad o la suspensión condicional, siempre va a ser que el contribuyente haya previamente pagado los tributos que se le señalan de haber defraudado, más las correspondientes multas y recargos. De tal suerte que es un requisito legal para poder aplicarle alguno de estos beneficios del derecho procesal penal a un sindicado que cancele el tema tributario. De hecho, yo les voy a ser muy honesto. En materia de derecho penal tributario, la solución siempre pasa por el pago de los tributos. O sea, usted no encuentra una forma de sacar a su cliente de un problema penal tributario sin que pague el tributo que ha defraudado. Salvo pues que demuestre que no existió la defraudación o el delito que le están señalando, pero eso es bien difícil. Realmente yo lo veo muy difícil, José. Pensaría yo, lo que sí puedo hacer, me comprometo, es tratar de investigar un poco el caso, ver si se trata, recuérdense que vamos a ver, recuérdense que los periodistas son periodistas, no son juristas. Y eso es muy importante tenerlo en cuenta. Muchas veces cuando uno lee una nota de prensa, debe tener presente que la persona que la está redactando no es abogado, no es jurista. Entonces, los términos que utiliza muchas veces confunden. A veces, por ejemplo, señalan le impusieron una multa cuando realmente se trata de una caución económica. Eso es bien común. Entonces, yo pensaría que puede ser alguna confusión del periodista que transmitió la información, pero yo me comprometo a que lo voy a investigar, José, para ver si lo hicieron. Ahora, lo que sí le adelanto es que yo no veo forma legal en la que lo hayan hecho. Una condonación del pago de tributo dentro de un proceso penal no hay una norma jurídica que lo permita. De hecho, insisto, los artículos del Código Procesal Penal ponen como requisito para poder otorgarle cualquiera de los beneficios que permiten darle salidas alternativas al proceso penal, siempre el pago de los tributos, con la multa, con los recargos. Incluso la redacción yo siempre la he criticado porque tendrá que haber hecho el pago de los tributos más los recargos y multas a
juicio de la Superintendencia de Administración Tributaria, de tal forma que es la SAT la que define cuánto es lo que tienen que pagar, y yo creo que debería de ser el juez el que lo defina, pero bueno, así están los artículos. Igual yo me comprometo a que voy a tratar de indagar un poquito de eso, José, para ver si encontramos ahí algo que tal vez escarbando nos permita aprender qué fue lo que hicieron y si lo hicieron bien, o si no, pues analizamos qué fue lo que hicieron erróneamente. Mientras tanto, nosotros avancemos porque nos queda la última forma de extinción de las obligaciones tributarias, que es además la forma más importante. Es decir, dentro de las obligaciones tributarias, ustedes van a ver que básicamente tenemos dos salidas. O el contribuyente paga, o lo que puede ocurrir es que la Superintendencia de Administración Tributaria no haga el ejercicio de la acción que le corresponde para requerir ese pago en el tiempo que la ley establece. Son, digamos que en términos generales, las únicas dos formas que yo veo que realmente en la práctica permiten que las personas se puedan liberar o se pueda extinguir una obligación tributaria. Y entonces, cuando la superintendencia, cuando la administración tributaria no ejerce esa facultad que la ley le da para cobrar el tributo en el tiempo que la ley le concede, estamos ante una prescripción. Yo creo que ustedes tienen pleno conocimiento del tema de la prescripción. Acá, desde el punto de vista tributario, la prescripción es una forma de extinguir las obligaciones tributarias. Y en esta forma de extinción, la obligación se termina debido a que la administración tributaria no ejercita esa facultad legal que tiene para cobrar en el periodo de tiempo que la ley establece. ¿Cuál es ese periodo de tiempo que la ley establece? Bueno, en términos generales son 4 años, pero 4 años según el artículo 47, que me gustaría que lo leamos porque este es un artículo importante que ustedes lo tomen en cuenta. ¿Quién de ustedes me puede hacer favor de darle lectura al artículo 47 de su Código Tributario? Para que podamos escucharlo todos. Yo lo tengo, licenciado. Buenas tardes. Muchas gracias, Aleida. Buenas tardes y por favor la escuchamos. Gracias. Artículo 47. El derecho de la administración tributaria para hacer verificaciones, ajustes, rectificaciones o determinaciones de las obligaciones tributarias, liquidar intereses y multas y exigir su cumplimiento a pago a los contribuyentes o a los responsables, deberá ejercitarse dentro del plazo de 4 años. En el mismo plazo relacionado con el párrafo anterior, los contribuyentes o los responsables deberán ejercitar su derecho de repetición en cuanto a lo pagado en exceso o indebidamente cobrado por concepto de tributos, intereses, recargos y multas. El plazo para ejercitar su derecho de repetición previsto en el párrafo anterior se inicia a contar desde el día siguiente a aquel en que se realizó el pago indebido o se constituyó el saldo en exceso. El derecho a solicitar la devolución del crédito fiscal del impuesto al valor agregado en efectivo o para acreditar a otros impuestos también prescribe en 4 años, plazo que se inicia a contar desde la fecha en que el contribuyente, conforme a la ley tributaria específica, puede solicitar por primera vez la devolución de dicho crédito fiscal. Muy bien, ahí hagamos la pausa. Muchas gracias, Aleida. En general, el artículo, como ustedes ven, es muy extenso y tiene muchísimos detalles que analizar, pero quedemos nosotros con lo que nos interesa. La ley en este artículo le está confiriendo a la Superintendencia de Administración Tributaria un plazo. Es un plazo de 4 años para que ejercite esa facultad que tiene para poder hacer el requerimiento de pago al contribuyente, para poder cobrarle al contribuyente el tributo. Yo quiero que ustedes lo vean de esta manera. Si surgió la obligación tributaria, se dio el hecho generador y surge la obligación del contribuyente de pagar el tributo, pero este no lo paga voluntariamente, la superintendencia tendría, esa es parte de sus atribuciones, que fiscalizarlo, que determinar que no ha pagado ese tributo y requerirle el pago. Incluso si no paga voluntariamente después de haber sido requerido, pues ejercer el proceso correspondiente ante los tribunales para poder cobrarle, que ya hablaremos de la parte procesal en las siguientes clases. Ahora bien, ¿qué pasa si la Superintendencia de Administración Tributaria o el sujeto activo del tributo no ejercita esa facultad que tiene para cobrar y transcurren 4 años?
Lo que ocurre es que se da una prescripción de esa obligación tributaria y por ende se extingue la obligación tributaria. El contribuyente queda liberado de esa obligación debido a que no le cobraron en el plazo legalmente establecido. 4 años es un periodo suficiente para que la administración determine el tributo y haga efectivo el cobro. También opera en sentido opuesto. Según lo que nos lee Aleida, también cuando yo he hecho un pago en exceso de un tributo o yo tengo crédito fiscal por virtud de un tributo, para requerir que la superintendencia me devuelva ese crédito fiscal o me devuelva el pago en exceso, también tengo un plazo de 4 años. Y si no requiero esa devolución o ese pago en exceso en el periodo de 4 años, pues también prescribe mi derecho. Entonces, el término de prescripción en general acá en tributario es de 4 años. Yo siempre les cuento que a nosotros nos pasó cuando nosotros formé parte de la Junta Directiva del Instituto de Magistrados, que es, digamos que es una asociación gremial de los magistrados. Pues me pareció muy raro porque yo siempre, como dice el dicho, ¿verdad? En casa de herrero, cuchillo de palo. Pues cuando nosotros tomamos la Junta Directiva, lo primero que hicimos fue revisar cómo estaba la situación tributaria, cómo estaba la situación, digamos, de las obligaciones del Instituto de Magistrados, y nos percatamos de 2 cosas. El instituto había sido fundado, parece que en 1976. Estamos hablando que ya tiene más de 40 años de fundación. Y se inscribió en ese momento en la municipalidad, que era donde se inscribían las personas jurídicas, pero no se registró en la Superintendencia de Administración Tributaria. Y nunca había hecho el pago de ningún tributo. Estamos hablando de un periodo de 40 años. En principio, ¿verdad? Los compañeros estaban un poco alterados porque dicen, miren, estamos hablando aquí de que se deben 40 años de tributos. Yo no sé cuánto va a salirnos ahí, más las multas, más los recargos, intereses, eso va a ser una suma muy grande. Pero afortunadamente ahí dentro de la Junta Directiva había unos compañeros que, bueno, son magistrados de la sala de lo contencioso tributario y que dominan muy bien estos temas. Y platicando con ellos decíamos nosotros, no, miren, no nos atormentemos porque no nos pueden cobrar los 40 años. Aún y cuando realmente existiera la obligación del instituto de haberse inscrito y de haber pagado, digamos, algún impuesto en ese periodo, no puede venir la superintendencia hoy y cobrarnos 40 años de tributos. ¿Por qué, mis amigos? Porque el derecho que ellos tenían para cobrar los tributos ya les prescribe. ¿Qué es lo que nos pueden cobrar? Lo que no ha prescrito, y como la prescripción es de 4 años, decíamos ahí, lo que nos podrían cobrar en todo caso serán los últimos 4 años. Pero antes de darle la palabra a los que levantaron la mano, quiero que tomen en cuenta algo. Aquí el problema que tenía el instituto es que no se había inscrito. Y cuando un contribuyente no se registró adecuadamente, eso es incumplimiento de una obligación formal, aplica un plazo distinto, que yo quisiera que le demos lectura al artículo 48 y luego yo les doy la palabra. ¿Quién me hace favor de leer el artículo 48? Artículo 48. Prescripción especial. A ver, no se peleen, una por una. Si tienen por favor ahí, Mayra, léanos usted. Está bien. Artículo 48. Prescripción especial. No obstante lo establecido en el artículo anterior, el plazo de la prescripción se ampliará a 8 años, cuando el contribuyente o responsable no se haya registrado en la administración tributaria. Así es. Entonces tenemos un periodo casi que del doble. De hecho, es el doble por el hecho de no haberse inscrito el Instituto de Magistrados. Entonces sí se nos presentó una situación bien compleja, mis amigos, porque nos vimos ahí de que podía llegar a cobrarnos la superintendencia los tributos de los últimos 8 años. Y eso sí ya era algo considerable. Pero al final, pues en Junta Directiva lo discutimos y dijimos, lo que nosotros tenemos que hacer de inmediato es regularizar la situación del instituto. No puede ser que el Instituto de Magistrados no esté cumpliendo con las obligaciones que tiene tributariamente. De tal forma que lo inscribimos
Afortunadamente, de una vez hicimos el trámite para que se reconociera como exento de algunos tributos por ser una organización sin ánimo de lucro y logramos la resolución sin mayores. Y tuvimos que pagar una multa por haber hecho la inscripción extemporáneamente y por no haber pagado algunos tributos, pero realmente no fue una cantidad tan grande como se pudiera pensar, tomando en cuenta que era una entidad que tomamos con 40 años de atraso en el tema tributario. Compañero Julio había levantado la mano, no sé si todavía tiene alguna duda o alguna participación que quiera hacernos o seguimos. Julio, ¿está por ahí todavía? Sí, licenciado, muy buenas noches. Buenas Fíjese, noches, qué gusto licenciado, saludar. que yo tengo aquí a una persona en la otra línea que también está viendo la clase, que ella en el 2003, bueno, ella tenía su empresa pequeña como contribuyente. Es contribuyente, ¿cómo está, tía? Era porque se facturaba, ¿qué? Bastante. Ah, ya. Ajá. Bueno, el caso, licenciado, era que ella facturaba bastante, pero en el año 2013, la contadora no hizo el pago y se robó el dinero y todo eso. Y ella le Sí. pagaba en efectivo, no hay cheques. Entonces, la pregunta concreta es, ¿eso ya prescribió o eso no? Porque si son 4 años, 2013 me dijo que es el periodo. efectivamente, el año 2013 Sí. le está cobrando la SAT. Sí, sí, eso ya prescribió. Ahí habría que ejercer como defensa el tema de la prescripción. Solo que vamos a ver en la siguiente diapositiva, mi estimado Julio, que hay algunos casos en que la prescripción se interrumpe. Entonces, antes de darle una respuesta directa, yo le diría que primero tendríamos que analizar si no se da uno de los supuestos de interrupción de la prescripción. Pero en principio yo le diría que la SAT venga en el 2021 a querer cobrarme tributos del 2013, yo en principio buscaría defenderme con prescripción, ¿verdad? A reserva de que estudiemos las posibles causas de interrupción hoy. Causas de interrupción. Gracias, licenciado. Gracias. Aleida, ¿usted tiene alguna duda sobre esto? O sobre lo que sea. Sí, licenciado, una pregunta. Es que fíjese que yo he visto mucha gente que pronto se pone a trabajar en el Estado y le exigen que tiene que facturar. Entonces se van a inscribir, pero trabajan 2, 3 años y lo dejan. Entonces, si ellos no siguen facturando, eso se les va acumulando. Y digamos que al momento de que ellos quisieran arreglar su situación, ellos tienen que pagar todo eso, o para ellos también habría una exoneración, o estoy equivocada en lo que he comprendido. Vamos a ver, como mezcló varias preguntas, vamos a ir en orden. Usted dice, se inscribió y facturó cuando estuvo trabajando para el Estado. Así es. Luego dejó de trabajar y entiendo que también dejó de facturar. Así es. Aquí hay algo bien interesante, ¿verdad, Leida? El hecho de haber dejado de facturar significa que no está prestando sus servicios, que no está trabajando y por lo tanto no se está dando el hecho generador, por lo menos para el pago del IVA o para el pago del impuesto sobre la renta, que serían los dos, digamos, como que más directamente pueden afectar a una persona en esa situación. Para aquí el cuidado que tiene que tener es el siguiente, Leida. Aunque ya no esté prestando sus servicios o ya no esté facturando, el contribuyente sí tiene que hacer su declaración. Digamos que lo normal para una persona de situación es que tenga que hacer su declaración mensual del IVA y su declaración del impuesto sobre la renta. Si no lo hace, está incumpliendo con una obligación formal, que es lo que le llaman los omisos en la SAT, y eso implica una multa. Entonces, si realmente lo que pasó es que dejó de trabajar, tiene que hacer un trámite, digamos, para cerrar ahí esa obligación tributaria que ya no se dé. Ahí el problema es de que al dejar simple y sencillamente de presentar las declaraciones, incurre en multas. Ahora bien, cuando usted en su pregunta dijo, ¿sí aplica ahí una exoneración o una prescripción? Sí, las dos, pero en distinta forma, ¿verdad? La prescripción es que si esta situación ha durado los últimos 10 años, por darle un ejemplo, los primeros 6 años ya le prescribieron a la Superintendencia de Administración Tributaria. Y lo que podrá hacer o exigirle es que pague los últimos 4 años, porque el tema de la prescripción solo le permite a la SAT reclamar el pago de los últimos 4 años. Insisto, a reserva de que tenemos que ver
que hay causas por las cuales se puede interrumpir esa prescripción y tenemos que analizar cuál es el efecto de esa interrupción. Ahorita lo vamos a ver. Y el otro, la superintendencia, con tal de que las personas regularicen, normalmente decreta exoneraciones del pago de multas o recargos con la intención de que las personas se pongan al día en esas obligaciones. Esos movimientos, por los mensajes que está mandando ahí, esas declaraciones efectivamente se presentan que no hubo movimiento, que no hubo prestación de servicios, se presenta la declaración a cero y por lo tanto no tiene que pagar tributo, pero sí tiene que presentar la declaración. Si no presentó la declaración, el problema es de que está incumpliendo una obligación formal y sí tiene una multa ahí que debería de pagar, ¿verdad, Leila? Gracias, licenciado. Muy claro. Bien. Leonel, ¿tiene alguna pregunta usted? Sí, buenas tardes, licenciado. Fíjese que tengo una duda en cuanto a la prescripción del artículo 47, que ahí dice que son 4 años, y la prescripción que está señalada en el artículo 76, que ahí dice que las infracciones y sanciones tributarias prescriben por el transcurso de 5 años. Sí, ahí vamos a ver. La de 4 años, mi querido Leonel, se refiere a las obligaciones de pagar tributos, que es la que estamos estudiando. La obligación de pagar el tributo le prescribe en 4 años. Ahora, en el artículo 76, si usted le da lectura al artículo, por favor, ¿lo tiene ahí a mano? Sí, dice artículo 76, prescripción. Las infracciones y sanciones tributarias prescriben por el transcurso de 5 años, contados a partir de la fecha en que se cometió la infracción o quedó firme la sanción, respectivamente. Esto es, cuando un contribuyente ha incurrido en una infracción tributaria, no cumplió con una ley formal tributaria, el plazo no es de 4, sino que es de 5 años, porque ahí cambia, es una obligación distinta. No es lo mismo la obligación de pagar el tributo que la obligación de, por ejemplo, ¿verdad?, una sanción que le impusieron por no haberse registrado. El término de prescripción variaría ahí de 4 a 5 años, Leonel, en ese ejemplo que usted está leyendo. Porque son sanciones que se le pueden imponer por infracciones en las que ha incurrido. Okay, muchas gracias, licenciado. Sí, 76 del Código Tributario, ¿verdad? Por ahí. Jessica, ¿tiene alguna duda? Licenciado, una pregunta. En este caso, por ejemplo, que la SAT venga y notifique al contribuyente de que tiene inconsistencias. Inician un proceso y el contribuyente se reniega a presentarse, obviamente, a arreglar la situación. Y en este caso se lleva otro proceso. ¿Ahí aplicaría todavía el periodo de prescripción o ya no? Vamos a ver. El problema, y yo quisiera que hablemos de esto, es de que en el momento en que usted dice que se le inicia un procedimiento al contribuyente y el contribuyente se negó de alguna manera a acudir en el procedimiento, ahí tenemos una de las circunstancias mediante las cuales se interrumpe la prescripción. Si ustedes me hacen favor, leyendo el artículo 50, podemos analizar las distintas circunstancias en que la ley establece que se puede interrumpir la prescripción. ¿Tiene su código tributario, Jessica, que me haga favor de leer el artículo 50? Sí, licenciado, permíteme un segundo, lo busco. Gracias. Dice interrupción de la prescripción. La prescripción se interrumpe por, 1, la determinación de la obligación tributaria, ya sea que ésta se efectúe por el sujeto pasivo o por la administración tributaria, tomándose como fecha del acto interrumpido de la prescripción la de la presentación de la declaración respectiva o la fecha de la notificación de la determinación efectuada por la administración tributaria. En este último caso, la misma se efectuará conforme a lo que establecen los artículos 103 y 107 de este código. La notificación de conferimiento de audiencia por ajustes de los tributos, intereses, recargos y multas no interrumpe la prescripción. Muy bien. Y 2, la notificación de resolución por la que la administración tributaria confirme ajustes del tributo, intereses, recargos y multas y que contengan la cantidad líquida y exigible.
Ok. Si ustedes se dan cuenta, aquí lo que tenemos entonces son casos en los que se interrumpe la prescripción, ahí en el artículo 50, y contempla varios casos de interrupción. De hecho, con la reforma, este artículo tiene 9 incisos, ¿verdad? Para no leerlos todos, lo que quisiera dejar claro, yo les hice un resumen ahí en la diapositiva, es que cuando, por ejemplo, la Superintendencia de Administración Tributaria inicia un procedimiento, cita al contribuyente para determinar el tributo que éste debe y le da audiencia, ese acto de la superintendencia interrumpe la prescripción. Cuando la superintendencia emite una resolución en la cual determina la cantidad de dinero que el contribuyente debe del tributo, que eso es lo que se llama la determinación de la obligación tributaria, eso interrumpe la prescripción. Cuando la superintendencia, por ejemplo, ha emitido esa resolución y se plantea un recurso administrativo contra esa resolución, eso interrumpe la prescripción. Cuando el contribuyente presenta un memorial en donde reconoce que debe el tributo, eso también interrumpe la prescripción, el reconocimiento que haga el contribuyente de la obligación tributaria. O cuando se ejerce o ya se presenta una demanda judicial por parte de la superintendencia para requerir el pago, eso interrumpe la prescripción. Bueno, en general, tienen ahí, yo quisiera que por favor lean todos los incisos del artículo 50 a efecto de que ustedes puedan ver ahí los casos en los que se interrumpe la prescripción. Déjenme que le explique qué ocurriría si se da una de estas situaciones. Vamos a suponer en nuestro ejemplo, que yo se los puse de esa manera presente para que lo analizáramos juntos, que tenemos una obligación tributaria y que la Superintendencia de Administración Tributaria no había hecho nada durante 3 años, 11 meses. Durante 3 años y 11 meses la superintendencia no llevó a cabo ningún procedimiento, ningún requerimiento, no dio audiencia, no inició acciones. Entonces ya tenemos prácticamente 3 años, 11 meses que han corrido del término de prescripción. Uno pudiera decir, está a punto de prescribir esa obligación tributaria. Pero en ese momento, justo a los 3 años con 11 meses, la superintendencia inicia el procedimiento de determinación tributaria y le notifica al contribuyente la resolución correspondiente. Ese acto del procedimiento que la superintendencia inició y darle o conferirle la audiencia para la determinación tributaria interrumpe la prescripción según el artículo 50. ¿Qué efectos provoca esa interrupción de la prescripción? Eso es lo que quizás me interesa más que lo vean. En el momento en que se da esa interrupción de la prescripción, todo el tiempo que ya había pasado, esos 3 años con 11 meses, ya no se computa. Y empezamos a computar desde cero el plazo nuevamente. Es decir, en el momento en que se dio esa determinación de la obligación tributaria, prácticamente esos 3 años, 11 meses, quedan sin ninguna validez, sin ningún valor, y a partir de la fecha en que le notificaron al contribuyente en la determinación de la obligación tributaria, empieza otra vez a correr el plazo de 4 años, de tal suerte que esa prescripción no se llegó a consumar. No puede el contribuyente decir es que ya prescribió el derecho que tenía la SAT para cobrarme, porque al haberse dado una de estas circunstancias, se interrumpió esa prescripción e inutilizó todo el tiempo que había transcurrido previamente a esa interrupción. Eso es lo que hay que tener mucho cuidado, porque hay personas que, por ejemplo, me plantean algún caso como el que ustedes están mencionando hace algunos momentos y me dicen, mire, a mí me están cobrando tributos del 2013. Bueno, en principio, yo como les digo, yo diría que ese tributo ya prescribió y que la SAT no podría cobrarlo. O sea, a priori yo diría que la SAT ya no tiene derecho a cobrar ese tributo del 2013 porque ya le prescribió. Pero cuando vamos y vemos el expediente, resulta que, por decirlo de alguna manera, en el año 2017, el contribuyente presentó un memorial a la superintendencia
y en el memorial reconoció que debía el tributo. El hecho de haber reconocido el tributo interrumpe la prescripción. Entonces, todo el tiempo que había transcurrido desde el 2013 hasta ese memorial se inutiliza. Y ahí empezó a correr nuevamente un nuevo plazo de 4 años de prescripción. Posteriormente vino el contribuyente, hizo un pago parcial en el 2019. Volvió a interrumpir la prescripción, inutilizando todo el tiempo que había transcurrido previamente y empezándose a computar un nuevo plazo. Cuando venimos a darnos cuenta, en el 2021, esa obligación tributaria todavía no ha prescrito. ¿Y por qué no ha prescrito? Porque hubieron 2 hechos que interrumpieron la prescripción desde aquella fecha del 2013 en que empezó o que se podía exigir la misma. De tal suerte que realmente para decirle a alguien si la obligación tributaria ya prescribió o no ha prescrito, es necesario que uno tenga a la vista el expediente, que estudie el expediente y analizar que no se ha dado ninguno de los casos de interrupción de la prescripción, porque eso cambiaría por completo el contenido del tema, ¿verdad? Licenciado Castellanos, buenas noches. Buenas noches, Ana, díganos. También ese tiempo también aplica para el impuesto del UCI. También Gracias. aplica para las obligaciones que surgen del UCI. La municipalidad también tiene un plazo de 4 años para ejercer el cobro. Si no lo hace en 4 años, prescribe. Ahora bien, cuidado, porque si la municipalidad inició algún procedimiento y giró audiencia o corrió audiencia al contribuyente o determinó el UCI que el contribuyente debía, eso interrumpió la prescripción, que eso es lo que normalmente ocurre, ¿verdad? Cuando vienen con uno y le dicen, mire, la municipalidad me está cobrando 17 años de UCI. Cuando me dicen a mí en esos casos, yo le diría que en principio no le pueden cobrar 17 años de UCI. La municipalidad, los primeros años ya le prescribieron. Le podrá cobrar únicamente los últimos 4 años, que son los que no han prescrito. Sin embargo, insisto, habría que ver el expediente para ver si no existió, por ejemplo, un pago parcial. Hay ocasiones en que el contribuyente ha pagado un trimestre del UCI y ese pago que hizo de un trimestre del UCI interrumpió la prescripción y el problema con la interrupción de la prescripción, lo que yo quisiera que me comprendieran y por eso les hice el esquemita ahí, es que todo el tiempo que había transcurrido se queda inutilizado y al momento en que se interrumpe volvemos a empezar a computar otra vez la prescripción. Eso es lo que hay que tener con mucho cuidado nada más, Ana, que no se haya dado ninguna circunstancia de interrupción. En el caso de las municipalidades, muchas veces no se ha dado la interrupción, o sea, las municipalidades son muy negligentes en el cobro del UCI. Básicamente la municipalidad es, si el contribuyente llega y paga el UCI, le reciben el pago, pero si no llega, no son proactivos, no ejercen el cobro, no hacen nada por cobrarlo. Entonces usted encuentra muchos casos de gente a la que la municipalidad de repente les manda una nota y les dice, mire, usted debe los últimos 12 años del UCI. De inmediato, la primera defensa que uno hace de su cliente es la prescripción de todos esos años y solamente se queda peleando o pagando los últimos 4 años que no han prescrito, ¿verdad, Ana? Y con eso le ahorra un montón de dinero a su cliente. Wendy, ¿usted tiene alguna duda? Sí, licenciado, es casi sobre lo mismo del pago del UCI. Sí. Por acá me contaron un tema de que hubo un alcalde que estuvo 5 veces consecutivas en la alcaldía. Él era amigo de esta persona falleció y nunca pagó UCI. A la actualidad, el alcalde actual quiere quitar el terreno, se puede decir, porque es un lugar donde tiene apartamentos de alquiler, por el cobro de ese UCI que tiene atrasado. ¿Se puede hacer eso? No, bueno, no, ¿verdad? Quitarlo no puede. En todo caso, la municipalidad lo que podría es promover un proceso para el cobro de ese UCI. Y en ese proceso, por eso le cambié ahorita la diapositiva, esta persona tiene la potestad de defenderse. ¿Cómo se defendería frente a este cobro? Bueno, yo le diría, mire, si usted tiene 20 años de estar en la municipalidad y en esos 20 años no se pagó el UCI de ese bien inmueble, los primeros 16 años ya prescribieron.
yo le plantearía una excepción de prescripción en ese proceso donde le estén cobrando. Y obviamente lo que sí tiene que pagar son los últimos 4 años de UCI, porque esos todavía no han prescrito, ¿verdad? Bueno, también puede ser que no esperemos a que nos demande la municipalidad. Lo que podríamos hacer es nosotros iniciar un proceso, una acción de prescripción, acudir ante un tribunal solo para que el tribunal declare que ya esos 16 años han prescrito y que por lo tanto no los puede cobrar. El gran problema es que muchas veces las personas no buscan asesoría jurídica y entonces la municipalidad les dice, mire, es que usted debe 20 años de UCI y si no paga le vamos a quitar el bien inmueble. Entonces la pobre gente lo que hace normalmente es pagar el UCI de los 20 años. Y cuidado, que si usted está pagando un UCI que ya había prescrito, en el momento en que paga, está renunciando a esa prescripción porque está haciendo efectivo el pago. Según los términos del artículo 51, el pagar sin oponer la prescripción se considera una renuncia y por lo tanto el pago sería válido. Hay que tener cuidado ahí, sobre todo con gente que no tiene asesoría, ¿verdad? Licenciado, de que pongámosle que él no puede venir y cobrar los 24 años atrás, sino 4 años actuales en los que él está actualmente ahorita de alcalde. Es correcto, así es. Siempre hago la salvedad, ¿verdad, Wendy? Hay que ver siempre el expediente para determinar que no hay ninguna causa de interrupción de la prescripción. Eso es importante. ¿Por qué? Porque hay muchas causas de interrupción, ¿verdad? Entonces hay que leerse bien el artículo 50 y ver cada una de las causas y ver que en el caso concreto no se incurrió en ninguna de esas causas para que no se haya interrumpido la prescripción, güey. Gracias, Lee. Licenciado, disculpe, yo tengo una pregunta. Muy bien, Becky. Cuando se termina de pagar una propiedad, sí, ¿se puede pedir a la municipalidad la rebaja del UCI de esa propiedad? No, vamos a ver. Rebaja del UCI, usted dice, es pagar menos de UCI. Exacto, Lic. No, digamos que el UCI, Becky, se determina con base al valor del bien inmueble. Lo que valga el bien inmueble, hay una tabla que determina cuánto es lo que tiene que pagar de UCI. Y la municipalidad no tiene la potestad, digamos, de rebajar. Puede exonerar el pago de las multas y recargos, pero en sí el monto del UCI la municipalidad no tiene esa potestad. Ahora, lo que ocurre muchas veces es que la valoración del bien inmueble no está acorde a su valor real. Es decir, hay muchísimos bienes inmuebles que están inscritos en la matrícula fiscal con un valor de 10,000 quetzales, pero su valor real es de 500,000 quetzales o de 1,000,000 de quetzales. Entonces ahí lo que ocurre es que esos inmuebles están pagando menos del UCI que deberían de estar pagando. ¿Por qué? Porque no se ha valuado adecuadamente el inmueble. Pero reducir el monto del UCI no puede la municipalidad, ¿verdad? Gracias, licenciado, muy amable. Muy bien. Carlos, por el orden en que levantaron la mano. Sí, gracias, licenciado. Con una consulta, en el caso de la notificación, interrumpe lo que es la prescripción. Ahora, depende qué le notificaron. No, es básicamente una duda. En el caso de que se le notifica, se le trata de notificar al contribuyente, pero no es localizado el contribuyente y pasan, ¿qué le digo? 7 años. ¿Qué procede en este caso, licenciado? Gracias. Vamos a ver. Cuando uno se inscribe como contribuyente, hay un domicilio tributario que es el que queda registrado en la Superintendencia de Administración Tributaria. Y las notificaciones que se envíen a ese domicilio son válidas aunque el contribuyente no se encuentre, Carlos. Correcto. De tal forma que la notificación que le hicieron sería válida aunque de hecho no estuviera ahí. Ahora, lo que pasa es de que es muy abstracto el caso, ¿verdad? Pudiera ser que a un contribuyente no se le ha podido notificar por alguna circunstancia y mientras no haya sido notificado, no interrumpe la prescripción. Sigue corriendo la prescripción. Por ejemplo, en el caso de que la superintendencia promueve una demanda y del juzgado mandan a notificar, pero no logran hacer la notificación por distintos motivos.
El hecho de que no hayan notificado la demanda implica que no ha interrumpido todavía la prescripción. Ahí está corriendo el término de prescripción. Ah, perfecto. Hasta Sí, que sí. se haga correctamente la notificación. Ya, sí es que me llegó a mis oídos, ahorita vengo a la memoria un caso donde realmente el cliente, pues ahí sí con dolo, ¿verdad? Andaba huyendo porque no quería pagar unos impuestos que están exigiendo, pero desapareció del lugar donde estaba el domicilio fiscal. Pero la duda me quedó a mí, ¿qué pasa si ya transcurrieron después de los 4 años desde que debieron de haberse notificado, ¿verdad? Entonces, si se Sí, bueno, ahí la superintendencia le podía notificar en el domicilio. Y es más, fíjese que las leyes tributarias son mucho más estrictas que, digamos, las leyes civiles. Por ejemplo, en tributario, cuando se le notifica a un contribuyente en el domicilio tributario registrado, citándolo para un tema tributario y él no comparece, incluso se puede considerar una resistencia a la acción fiscalizadora y ya pasar de lo que es puramente tributario administrativo a pasar a un tema penal tributario. Se considera el hecho de no presentarse o de no permitir las auditorías de la superintendencia un delito y puede ser perseguido penalmente por no colaborar con la administración tributaria en la determinación de los tributos. De tal suerte que, por ejemplo, si usted me dijera, es que él cambió de domicilio, al cambiar de domicilio, según el Código Tributario, tiene un plazo de 30 días para registrar ese cambio de domicilio en la SAT. Y si no registró el cambio de domicilio, está incurriendo en una nueva infracción tributaria que genera una nueva sanción que se le puede imponer. Pero las notificaciones que se le hagan en el domicilio registrado son válidas. Así que eso no debería detener a la Superintendencia de Administración Tributaria, ¿verdad? Muchas gracias, Liceo, me quedó bien claro. Muchas gracias. Julio, ¿usted tiene alguna duda? Sí, licenciado. Mi pregunta es con relación al UCI. Por ejemplo, pasan 5 años de no pagar, quiere decir que prescribieron 4 y pagó 1 año. La segunda pregunta es, cada 3 meses ellos envían un recibo, lo dejan debajo de la puerta. ¿Eso no se toma como notificación, licenciado? No, eso no es notificación. Ok, Correcto. excelente. Esa es mi pregunta, licenciado. Básicamente usted me dice que no ha pagado UCI los últimos 5 años. Yo diría, ¿verdad? Ajá. En el ejemplo, ¿verdad? No estoy diciendo usted, sino en el ejemplo que dio, la persona no ha pagado UCI los últimos 5 años. Como el UCI prescribe en 4 años, la facultad que tiene para cobrarse le prescribe correctamente, ahí ya prescribieron esos 4 años de UCI y por lo tanto no está obligado, digamos, a pagarlo. Vamos a ver. Es que como lo planteó, dijo, solo tiene que pagar 1. No. Si tiene 5 años, la prescripción desde el día de hoy para atrás son 4 años los que tendría, le podría cobrar. 4 años, ¿verdad? Lo que ya no lo pueden cobrar es el que ya prescribió, el primer año de esos 5 que ya quedó fuera del término de prescripción. Yo lo había entendido mal. Porque prescribe. En el ejemplo que está dando son 5 años. Como la prescripción son 4, le pueden cobrar este y este, ¿verdad? Los últimos 4 se los pueden cobrar todavía porque todavía no han prescrito, todavía está dentro de ese término de prescripción. Pero el primer año ya prescribió porque queda fuera del término de prescripción. Se lo digo porque lo dijo al revés, ¿va? Usted dijo solo me pueden cobrar el último. Ajá, porque como prescribía los 4 años, supuse que los 4 ya prescribieron. Y no, ya prescribió ¿verdad? Todavía no, porque si se da cuenta, este año todavía tiene 1, 2, 3, 4, todavía está dentro de la prescripción. Ya entiendo. Todavía no ha prescrito porque solo hay 1, 2, todavía está dentro de la prescripción. Ok, licenciado, ya entendí. Muchas gracias. Gracias a usted. Esvin, ¿usted tiene alguna duda? Sí, buenas noches, licenciado. Era con respecto a esas especies de notificaciones que deja la municipalidad cuando las pone debajo de las puertas, que si al momento de querer hacer una compraventa de un bien inmueble y se tuviera que pagar todo el impuesto que no se ha pagado, esos sobres de alguna manera podrían interrumpir la prescripción de ese UCI. Gracias. No, esos sobres no.
Eso no son notificaciones, ¿verdad? Eso no. Pero la municipalidad sí puede iniciar un procedimiento administrativo y mandarle a notificar que se le está dando audiencia en ese procedimiento. Esa notificación sí interrumpiría la prescripción. Ahora, esos sobres que son, no sé cómo llamarle, recordatorios de pago o requerimientos de pago, esos no interrumpen la prescripción. Ahora, lo que sí tienen que tener cuidado, mis amigos, es que a veces las propias personas van y pagan un trimestre del UCI. En el momento en que hacen efectivo ese pago, eso interrumpe la prescripción. Eso sí hay que considerarlo, ¿verdad? O, por ejemplo, los que están pagando su casa con un crédito bancario. Normalmente en la cuota que pagan al banco se incluye el UCI. Y el banco ahí opera como un agente, digamos, retenedor. Yo le pago al banco la cuota del crédito y ahí va la cuota del UCI. El banco toma su dinero del crédito y toma lo del UCI también, y lo del UCI el banco se lo entrega a la municipalidad. Ahí hay un pago del UCI que también interrumpe la prescripción. Y eso le pasa a muchos que han comprado la casa del crédito y dicen, yo nunca he pagado UCI, pero dentro de la cuota que está pagando al banco sí va el pago del UCI y el banco sí lo está pagando a la municipalidad. Y entonces ahí hay interrupción de la prescripción. Hay que analizar cada caso. No es tan sencillo esto de la interrupción porque hay que ver cada caso en concreto, ¿verdad? Evelyn, ¿tiene alguna duda? Sí, licenciado, buenas noches. Era referente a lo que decían de el cambiar de montos del UCI. ¿Se podría a través de una compraventa bajar el precio al inmueble? Bajarle no, ¿verdad? O sea, yo como estoy haciendo una compraventa, yo puedo vender mi propiedad según mi lógica, ¿verdad? Claro. En la cantidad que yo estipule. Y eso es correcto. Ahora, el UCI no va a bajar ahí, le explico por qué. Hagámoslo con un tracto sencillo. Supongamos que primero yo le vendo la casa a usted, Evel. Cuando yo le vendo la casa, se la vendo en 200,000 quetzales. Entonces, cuando se inscribe eso en el registro de la propiedad, el notario que autoriza esa compraventa también tiene que enviar un aviso a Catastro Municipal para registrar esa compraventa. Y dice, Estuardo le vendió a Evelyn en 200,000 quetzales la casa. Entonces, le abren matrícula fiscal y dicen, la finca tal, folio tal, del libro tal, le pertenece a Evelyn y cuesta 200,000 quetzales. Y por lo tanto el UCI se va a calcular sobre 200,000. Ahí vamos bien, ¿verdad? Ahora viene usted y usted se la va a vender a Aarón. Y usted muy acertadamente dijo, es mi casa y yo la puedo vender en el monto que yo quiera. Eso es correcto. Usted se la puede vender a Aarón en 10,000 quetzales, ¿le parece? La compraventa es perfectamente válida si usted se la vende a Aarón en 10,000 quetzales. Ahora, aquí viene un problema, Evel. El IVA de esa compraventa, según la ley del IVA, usted lo tiene que pagar sobre el monto por el cual está inscrito el bien inmueble en matrícula fiscal, que es 200,000. Porque la ley del IVA establece que se debe hacer sobre el monto de la compraventa o el valor de matrícula fiscal, el monto que sea superior. Entonces, usted el IVA lo tiene que pagar sobre los 200,000. Y luego el notario envía el aviso a Catastro Municipal y dice, Evelyn le vendió a Aarón el bien inmueble por 10,000 quetzales. Catastro dice, registra la compraventa y dice, ahora el bien ya no le pertenece a Evelyn, sino que le pertenece a Aarón. Pero el valor del inmueble sigue siendo 200,000. Porque aunque usted lo haya vendido a 10,000, el inmueble vale 200,000. Usted lo puede vender en lo que usted quiera, pero el inmueble vale 200,000. Y el UCI se va a mantener sobre los 200,000. Ahora bien, entonces me surge otra duda. Yo creo que ya me estoy saliendo un poquito de la materia. Sí. Porque la ley también obliga, por ejemplo, si el inmueble no ha sufrido una evaluación dentro de los últimos 5 años, es obligatorio hacer ese avalúo. Sí, para efectos del UCI, la municipalidad puede exigirle el avalúo correspondiente o puede mandarlo a hacer. Ahora, el problema aquí, Evelyn, es que los inmuebles, conforme son valuados, la tendencia normal es que valgan más siempre. Sí. Salvo raras excepciones, ¿verdad? Pero sí podría pasar esto, vamos a ver. Supóngase que yo tengo un bien inmueble inscrito por 200,000 quetzales y me hacen un avalúo. Y al hacer el avalúo,
resulta que el bien ya no vale 200,000, sino que vale 100,000. Ahí sí pagaría menos de UCI. Pero O para sea, que eso no eso es ocurra, opción, pero sí se podría dar. sí, sí se podría dar, pero es muy difícil que eso ocurra, ¿verdad? Porque los inmuebles tienden a valer más, ¿verdad? Ah, ok. Sí, Esa, sí esa se era podría. mi duda. Sí. Ah, Y recuérdese que aquí el tema es de que el avalúo ni siquiera es comercial, sino que el avalúo es para efectos del UCI y lo hace la propia municipalidad. Así que normalmente los avalúos van a tender a subir, ¿verdad? Siempre, siempre. ok. De hecho, les voy a contar, la Municipalidad de Guatemala incluso sacó un subreglamento donde para hacer esos avalúos, porque la Municipalidad de Guatemala se dio cuenta que la mayor parte de los bienes en el municipio estaban inscritos en la matrícula por un valor mucho menor de su valor real. Entonces, para hacer esos avalúos, lo que hicieron es que sacaban un helicóptero y desde arriba le tomaban fotos a los inmuebles. Con una foto aérea se la llevaban a un arquitecto de ahí de la municipalidad y el arquitecto hacía el avalúo aéreo, le llamaron. Desde arriba decía, este bien inmueble, por la ubicación que tiene, el tamaño que tiene y las características que tiene, no vale 200,000, como dice ahí, sino que vale 600,000. Y le mandaban a notificar el reavalúo que hicieron y obviamente eso implicaba un pago mayor de UCI. La tendencia normal es a que el UCI se vaya incrementando. Incluso cuando uno construye, recuérdense que uno tiene que pedir licencia municipal. En el momento en que le autorizan la licencia, reevalúan el inmueble porque va a tener una nueva construcción y va incrementándose el valor del UCI. Ah, ok. Gracias, licenciado. Muy bien. Aarón, ¿tiene alguna duda usted? Sí, licenciado, buenas noches, gracias. Quisiera ver si es posible que me amplíe o me aclare el tema, el inciso 1, acerca de la interrupción de la prescripción en cuanto a quién o cómo es que se determina el monto de la obligación, licenciado, para entender un poco mejor cómo atacar, digamos, ese punto, ¿vale? Correcto. Mire, la determinación de la obligación tributaria es el siguiente tema que tenemos en el programa. Entonces yo primero se lo voy a ampliar más, pero le puedo resumir. La determinación de la obligación tributaria se puede hacer de dos formas. La puede hacer el propio contribuyente voluntariamente cuando uno hace, por ejemplo, presenta un formulario de declaración del impuesto. Uno mismo está determinando, esto fue el negocio que realicé y esto es lo que tengo que pagar de tributo. Queda sujeto a que la administración tributaria lo pueda revisar y hacer ajustes. Pero una forma de determinación tributaria es la que hace el propio contribuyente. La otra forma de determinación tributaria es la que hace la Superintendencia de Administración Tributaria. La ley le da la facultad a la superintendencia para que le pueda calcular cuánto es lo que tiene que pagar de tributo al momento en que se da el hecho generador. Para eso hay un procedimiento, hay una serie de pasos. Inician el procedimiento y le confieren audiencia. Usted evacúa esa audiencia, se presentan pruebas y luego se emite una resolución en la cual determinan el tributo. Y hay dos formas, puede ser sobre base cierta o sobre base presunta. Todo eso lo vamos a ver más detalladamente, pero básicamente la determinación es un procedimiento que puede darse voluntariamente por el contribuyente o puede hacerse mediante un procedimiento administrativo ante la superintendencia, pero tiene que haber una resolución en donde le resuelven, valga la redundancia, este es el monto del tributo que usted tiene que pagar. Cuando le notifican esa resolución, en ese momento se interrumpe la prescripción. Muchas gracias, licenciado. Para servirle. Yolanda, ¿usted tiene alguna duda? Sí, licenciado, muy buenas noches. Al respecto del UCI, ¿verdad? Que como es un tema muy interesante, debido a que pues la mayoría tenemos propiedades y todo, ¿verdad? Pero fíjese que tengo, bueno, un familiar falleció hace como 12 años, ¿verdad? En realidad nunca se ha hecho un intestado. O sea, prácticamente la propiedad está ahí, sin que nadie la toque ni nada de eso. Entonces, mi pregunta es, al momento de que se empiece a hacer el avalúo y todo, hay que pagar todos esos años, obviamente todos esos años de UCI no se pagarían, ¿verdad? Pero, ¿cómo es, o se pierde esa propiedad en el transcurso de ese tiempo, o cómo sería? Es que había dicho
pues en una ocasión en la municipalidad que pues esa propiedad se la quedaba la municipalidad debido a que nadie ha reclamado o pagado nada de Yusi, ¿verdad? Entonces yo considero que no es correcto, No, ¿verdad? nuevamente, ¿verdad? Mire, ustedes recuérdense, la municipalidad va a decir, usted me debe 20, 30 años de use y me los tiene que pagar todos. Precisamente por eso el contribuyente tiene derecho a defenderse. Y una forma de defenderse es planteando la excepción de prescripción. Si ellos no cobraron el UCI dentro del plazo que la ley les da, ese UCI fue prescribiendo. Lo que le pueden cobrar serán los últimos 4 años. Eso sí, no hay forma de evitar el pago, ¿verdad? Así que yo diría que no. Ahora, el proceso sucesorio es independiente del cobro del UCI. O sea, lo del UCI lo pueden arreglar sin necesidad del tema del pago del UCI. Y si la municipalidad lo que quiere es quedarse con el bien, es importante promover la acción de prescripción o la excepción de prescripción para que se declare que esos años ya han prescrito y que por lo tanto la municipalidad al no haber cobrado el UCI perdió el derecho de ese cobro, ¿verdad? Pero es cuestión de que hay que pelearlo. O sea, no opera de oficio, sino que hay que reclamar la prescripción, ¿verdad? Muchas gracias, licenciado. Jorge, ¿usted tiene alguna duda también, mi amigo? Bien, entonces, Aníbal, ¿tiene usted alguna duda? Buenas noches, perdón. Aníbal primero y luego regresamos con usted, Jorge. Yo tengo una consulta. En el caso anterior que la compañera consultó, pues que no se había dado el proceso sucesorio, ¿a quién le va a cobrar si de todos modos no, o sea, la persona obligada a pagar el impuesto murió? Bueno, eso es igual en todos los sucesorios, con todas las deudas, no solo las tributarias. Por ejemplo, la municipalidad tiene la potestad de radicar el proceso sucesorio como acreedora y pedir que se nombre un representante de la mortual. Y ya nombrado el representante de la mortual, se le demanda al representante de la mortual el pago del tributo, del UCI. Ahí sí pudiera ser que si él no paga, se inicia el proceso y se remate el bien y se venda para el cobro del UCI. O sea, siempre hay mecanismos ahí, Aníbal. No lo piensa en la municipalidad. Piense usted que yo le debo dinero a usted y muero. En el momento en que yo muero, usted dice, bueno, pero mi deudor falleció, pero usted sí quiere ejercer su derecho. La misma historia. Entonces, usted tiene derecho como acreedor a pedir que se radique el proceso sucesorio a efecto de que se nombre un representante de esa mortual y poder ejercer su derecho en contra del representante de la mortual. Si usted decide no hacerlo y deja pasar el tiempo, y pasa suficiente tiempo, su derecho puede prescribir. Lo mismo con las municipalidades. Si quieren ejercer el derecho de cobrar el UCI, tienen que promover la acción correspondiente y si no lo hacen, les prescribe ese derecho. Gracias. Jorge, ahora sí. Perdón, Lick, es que me había confundido de botón y estaba hablando solo. Tengo esta duda. Cuando uno ejercita la acción de prescripción, debe de hacerlo antes de acudir a la municipalidad, porque si no, se interrumpe, ¿verdad? Porque se hace sabedor de todos estos años de que debe el UCI, ¿no? Mire, el hacerse sabedor no interrumpe la prescripción. Sería, por ejemplo, yo sí puedo acudir a la municipalidad y decir, mire, quiero regularizar el pago del UCI de este bien inmueble. Lo normal, Jorge, es que en la municipalidad me diga, mire, usted debe los últimos 20 años y tiene que pagar en los 20 años porque si no nos vamos a quedar con el inmueble. En ese momento, entonces uno habla con el encargado. Cada municipalidad tiene una estructura distinta, ¿no? Pero digamos con el encargado ahí del cobro del UCI y le dice, mire, los primeros 16 años ya le prescribieron. Ustedes ya no me pueden cobrar esos 16 años. Yo sí quiero regularizar pagando los últimos 4 años y que declaren ustedes que ya prescribió. Normalmente la municipalidad lo va a aceptar y lo va a explicar por qué. Es preferible recibir el pago de los últimos 4 años que no recibir nada. Entonces, normalmente cuando todos los casos en los que yo he ido a una municipalidad a arreglar problemas como este, los hemos arreglado ahí en la municipalidad. Pero bueno,
Si el funcionario de la municipalidad dice, no, usted va a pagar los 20 y si no lo demandamos y le quitamos el bien, pues entonces hago mi memorial y acudo a tribunales demandando, en este caso a la municipalidad, una acción para que se declare la prescripción de ese UCI. Es muy raro ver eso. La otra forma sería esperar a que la municipalidad me demande a mí el pago y cuando me demande, le excepciono de prescripción, ¿verdad? Ahora, lo que sí hay que tener cuidado es que cuando acude a la municipalidad, en su memorial no reconozca la deuda, no haga un pago parcial, o sea, tener el cuidado de no interrumpir la prescripción. Pero el solo hecho de llegar y hablar en la municipalidad no va a provocar interrupción de la prescripción, ¿verdad, Jorge? Sí, y en este caso, las notificaciones que decía un compañero que solo dejaban sobrecitos cerrados debajo de la puerta, todas las notificaciones deben de hacerse con base a lo que establece las notificaciones en el Código Procesal Civil y Mercantil o hay algún otro fundamento. Sí, en el caso aquí hay que separar. Hay notificaciones que son administrativas y esas se hacen, hay reglas para notificar en el Código Tributario. Si lo que me dejan es en sí una notificación de un procedimiento administrativo que me iniciaron, eso sí puede interrumpir la prescripción. Lo que decían los compañeros es cuando le mandan esos sobrecitos donde solo es una notita donde le dicen usted debe UCI el trimestre, por favor pase a cancelarlo. Eso digo yo son más como recordatorios de pago, no son notificaciones formalmente, pero sí se pueden hacer notificaciones, digamos, con las reglas que establece el Código Tributario en lo administrativo. Y bueno, de ahí pueden venir notificaciones de un juzgado, por ejemplo, un económico coactivo, de un contencioso tributario. Hay que ver qué documento es el que recibió, ¿verdad? Para ver si eso interrumpe o no la prescripción. Gracias, Lick. Muy bien. Wendy, por último, y cerramos la clase por la hora, mis amigos. Solo preguntarle, licenciado, ¿cuánto tiempo es el que tiene la persona antes de que prescriba el proceso sucesorio intestado? El proceso sucesorio no le prescribe. Lo que puede prescribir es el derecho del acreedor a cobrarle la deuda, digamos, al causante. Y eso depende de qué deuda sea. Si fuera una deuda tributaria, prescriben 4 años, como vimos. Si es una deuda civil, en civil hay muchos plazos de prescripción. Hay deudas civiles que prescriben en 1 año, hay otras que en 2 años, otras en 3 años, otras en 5 años, e incluso hay deudas civiles que prescriben en 10 años. Habría que ver qué deuda es la que tenía. Yo le había entendido que pongámosle que una persona falleció, tiene más de 25 años que falleció y los terrenos que dejó todavía están intestados. Sí. Los hijos todavía no han sacado documentos ni nada. Yo le entendí que ese proceso era el que vencía. No, el sucesorio lo pueden radicar a los 25 años. Yo diría que ya se tardaron demasiado, pero sí lo pueden radicar. El proceso sucesorio como tal no tiene ahí prescripción, pero los acreedores del causante sí les pudo haber prescrito su derecho. Gracias, Lick. Gracias a todos ustedes por la atención y por las preguntas. Los veo el día jueves. Continuamos con Derecho Tributario, ¿verdad? Éxitos en sus clases y feliz noche, mis amigos. Feliz noche, licenciado. Feliz noche, licenciado. Que pase feliz noche. Feliz noche.